Por ahí hubo unas fallitas técnicas, pero ya estamos listos. Tema demasiado importante el día de hoy, ¿verdad? Es el que nos toca ver y, y bueno, gracias a Dios porque ya estamos aquí listos. ¿Alguna bienvenida para la gente antes de empezar? Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros en este tema. Gracias a todos los que le han dado seguimiento. Yo creo que los que hemos estado en este seguimiento de los temas podemos estar conscientes que estamos aprendiendo muchísimo de la palabra de Dios, de los tiempos que estamos viviendo y pues bienvenidos. Muy bien. Bueno, comentamos que en los primeros tres programas sentamos las bases que tenían que ser necesarias para poder entrar a temas más complicados. Hoy estamos viendo del tema de las señales, porque algo que es muy importante y es el propósito de este programa es que sepamos con información bíblica, tengamos las bases de que la venida de Cristo está cerca. Entonces, hoy empieza una serie de programas que son 7, de que vamos a ver profecías bíblicas que apuntan que esta generación puede ver la venida de Cristo, ¿verdad? Y sabemos muy bien que la Biblia dice que no hay una hora ni una fecha, pero la Biblia sí dejó una generación, dejó una etapa, dejó un periodo de tiempo en el que dijo Cristo, cuando estén sucediendo todas estas cosas, estén atentos porque ya estoy cerca. Entonces, prácticamente el propósito de los siguientes 7 programas es sensibilizar a los cristianos de que la venida de Cristo está cerca. Y vamos a empezar con una señal que para mí es la más importante, ¿verdad? Como comenté, muchos teólogos, muchos pastores, habíamos concluido que la señal más importante era la restauración de Israel. Y yo por mucho tiempo así lo había pensado, ¿verdad? Pero cuando estudias el Apocalipsis, te metes a fondos, si lo entiendes muy bien, si lo comprendes muy bien, sabes que la señal por excelencia de que Cristo está cerca es el Apocalipsis. Entonces, hermanos, déjenme comentarles una situación importante. Si entienden este programa, y que vaya que hoy es jueves y van a tener viernes, sábado y domingo, lunes, para poder revisar otra vez la información, esta es la profecía de las que vamos a ver, la más difícil de comprender. Y quiero que tengan toda la paciencia para poder ir despacio con la información, porque si no se comprende bien, no van a entender la dimensión de lo cerca que estamos de la venida de Cristo por el tema del Apocalipsis. Entonces, quiero que quede bien claro que si ustedes entienden este programa, las demás profecías se les van a hacer muy fáciles. Por eso, por favor, concéntrense. Claro que estamos para aclarar dudas durante la semana, pero el programa iba a quedar grabado, ¿verdad? Y si entienden esta parte, se les va a facilitar mucho las demás profecías, ¿verdad? Es muy difícil de explicar también, entonces hay que tener paciencia. Este programa va a durar un poquito más de lo normal, las demás programas van a durar menos, porque esta profecía, el entender el Apocalipsis de la manera general y el enfoque que le vamos a dar ahorita, porque no se van a creer especialistas porque ya vieron este programa en el Apocalipsis. El Apocalipsis es una profundidad tremenda y lo que vamos a ver es la profundidad para que realmente nomás estemos sensibilizados de que el tiempo está cerca. Pero hay muchas cosas más que hay que entender. Entonces yo les pido, por favor, que estas se ponen las bases para que ustedes se adentren después más, ¿verdad? Entonces, porque esta parte que vamos a ver del Apocalipsis es para poderlos sensibilizar de que el tiempo está cerca, ¿verdad? Entonces el programa se llama, por favor, el tema, para ir poniéndonos a tonos, señales que indican que esta generación verá la venida de Cristo. Y vamos a ver profecías
estos 7 profecías que les decía, 7 programas. El primero es el Apocalipsis, la señal por excelencia. Luego la segunda señal, que es también muy importante, es la restauración de Israel. Vamos a ver la apostasía en un siguiente programa. La tecnología, que funge un papel muy importante en los tiempos proféticos. Señales de la naturaleza y en los cielos. El tercer templo y las señales políticas que van a estar actuando cuando este escenario esté presentándose. Entonces, estos son los 7 programas que vamos a ver. Yo quiero que estemos claros. Cuando estos 7 programas los terminemos, no les va a quedar ninguna duda de que Cristo está por venir. Por eso es bien importante que ustedes estén al pendiente de estos 7 programas, ¿verdad? Muy bien, empezamos con la información, ¿verdad? Y vamos a empezar con un tema que es muy importante. Dios ha trabajado a través del tiempo de diferentes formas con la humanidad. Esta situación, yo quisiera que estuviéramos muy, muy concentraditos, porque siempre ha sido fe. O sea, desde Adán y Eva hasta hoy, siempre ha sido la fe un papel preponderante para tener acceso al cielo. La fe no ha cambiado, pero Dios ha cambiado las formas de cómo ha ido trabajando a través de los tiempos con la humanidad. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, antes de que viniera Cristo, los judíos tenían que matar corderitos para el perdón de pecados, ¿verdad? Y era la forma de que se podían poner en paz con Dios, ¿verdad? Todo apuntando al sacrificio perfecto que Cristo haría más adelante, ¿verdad? Pero ahora, pues ya definitivamente corderitos no estamos matando, ¿verdad? Después de que Cristo vino, ahora se está trabajando de otra manera. Entonces yo, por ejemplo, hoy no puedo decir, no, Dios, yo prefiero matar corderitos, ¿verdad? A mí me gusta más la idea de cómo trabajaba el pueblo de Israel, matar corderitos para el perdón de pecados, porque ahora pues se me hace la era de gracia, el periodo de gracia, se me hace difícil. ¿Tú le vas a poder decir eso a Dios? No. Dios cambió las formas de trabajar en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento. Ahora, por ejemplo, en la época de Adán y Eva, ¿cuál era la forma de estar en paz con Dios? Dios les dio una orden: no comas de este árbol, ¿verdad? Y esa era la forma en que dijo Dios: esto es como quiero que me agraden, ¿verdad? Puedes hacer todo lo que tú quieras, nomás no comas de este árbol. Sería ilógico que hoy pensáramos que tú le dijeras a Dios: a ver, a mí nomás ponme que no coma de un árbol, ¿verdad? Hoy en día no sería ilógico pensar que le digas a Dios: ¿sabes qué? Mira, el periodo de gracia, no me gusta mucho, hoy el de los corderitos, pues tampoco, a mí nomás ponme un árbol y me dices que no como de él, pues no como de él. Pues claro que no. Dios ha trabajado de diferentes formas a través de los tiempos. Y esto lo tenemos que comprender muy bien. No ha cambiado sus leyes. Pecado siempre ha sido pecado, ¿no? Fe siempre ha sido fe. Pero las circunstancias y las formas sí las ha cambiado, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender muy bien por qué. Porque este periodo de gracia que estamos viviendo también tiene su final. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque malamente los cristianos pensamos que esta era de la iglesia no va a terminar. Y ya llegó esta etapa de la era de la iglesia y Dios dice: bueno, pues hasta donde llegue, hasta donde dé. Tiene un final. Igual así como lo tuvo el tiempo de Adán y Eva, tuvo un final. Así como lo tuvo la nación de Israel, que tuvo un final. El final fue Cristo, ¿verdad? Para empezar la era de la iglesia, esta era de la iglesia también tiene un final. Y eso es bien importante entenderlo para poder entrar a la conexión que tenemos con el Apocalipsis. ¿Por qué?
porque la era de la iglesia termina y va a dar paso a un periodo del Apocalipsis, y tenemos que estar comprendiendo cómo Dios trabajó con la creación desde el principio. Si esto nos cuesta mucho entenderlo, vamos a estar muy confundidos en el Apocalipsis. ¿Okay? Tenemos que comprender que Dios ha trabajado de diferentes formas a través del tiempo. Yo no pudiera decirle a Dios ahorita, ponme un árbol nada más. Yo no le puedo decir, oye, yo quiero matar corderitos ahorita. Ahorita es el periodo de gracia, la era de la iglesia, y aquí estamos en este periodo, y Dios dice ahora de esta manera: si me quieres encontrar, es por medio de mi Hijo Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y el reino viene a morar en ti en este periodo, cuando tú invitas a Cristo a morar a tu corazón. Ahí empieza a trabajar el reino de Dios, que es espiritual. Y así dice Dios que ahora es así. Ahora, por ejemplo, si un judío quiere ser salvo, pues es a través de Cristo. Ya no es a través de los corderitos, ¿verdad? Siempre ha sido fe. Pero ahora, si un judío quiere ser salvo, tiene que ser a través de la iglesia. Pero este tiempo tiene un final. Y eso es lo que tenemos que comprender muy bien. Vamos a ver un diagrama que nos va a ayudar a comprender un poquito lo que estoy explicando. Periodos, etapas. Cuando estaba Adán, ¿verdad? Aquí vamos a poner la era de Adán, que la orden era: no comas de este árbol. La ley de Moisés, cuando el libro, cuando la nación de Israel se comenzó a gestar, ¿verdad? Hasta el tiempo que vino Jesucristo. Aquí está Cristo, el periodo antes de Cristo y después de Cristo, y la era de la iglesia. Muy bien. Ahora, vean por qué decimos que este periodo de gracia tiene un final. Y hay muchos versículos que nos pueden ayudar, pero Romanos 11:25 nos va a dar mucha luz para saber que el periodo de gracia tiene un final. Por favor, Mariana, ¿me ayudas a leerlo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muy bien. Plenitud de los gentiles. Déjenme poner una situación aquí importante. Déjenme me acomodo porque me está tapando la pantalla y no he podido acomodar. Bueno. Miren, hermanos, aquí Dios, cuando mandó a su Hijo hacia la nación de Israel, Cristo habitó entre nosotros, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Todos sabemos esta parte, ¿verdad? El pueblo de Israel rechaza al Mesías. Y Cristo dice: este pueblo va a ser cortado y voy a dar paso a los gentiles. Entonces, esta era de la iglesia también se le llama era de los gentiles, periodo de los gentiles, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice el versículo. Ahorita Israel tiene endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta plenitud de los gentiles tiene un límite. Lucas le llama hasta que esté cumplido el tiempo de los gentiles. Entonces, ¿cuándo creen que por ejemplo, vamos a ver aquí, y necesito que vayan conmigo bien claritos, porque por ejemplo, en la parte de Adán y Eva, ¿cuándo concluye? ¿Con qué evento específico concluye el evento de Adán y Eva? ¿Verdad? Con la caída. Cuando ellos pecaron y comieron del árbol, concluye el evento y entonces Dios los destierra del paraíso. Y ahí concluye, ¿verdad? En la época de la ley, ¿cuándo concluye? Pues cuando Cristo habitó entre nosotros, hizo su obra redentora, fue el Cordero perfecto, ¿verdad?
y entonces concluye el tiempo de la ley. Ya no hay que matar corderitos, ahora es por medio de Cristo. Entonces, ¿qué concluye la plenitud de los gentiles? ¿Qué concluye el cumplimiento de los gentiles? ¿Qué evento? Porque en todas las formas que ha trabajado Dios a través del tiempo, hay un evento que concluye el periodo. Entonces, la era de la iglesia, el tema anterior que vimos, el programa anterior, vimos un versículo donde comentamos que Cristo iba a regresar, ¿verdad? Que era, ¿qué cita fue la que vimos? Juan 14, 3. Dice, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, concluye la plenitud de los gentiles. Tenemos que entender muy bien esto. Dios ha trabajado de diferentes formas a través del tiempo. Hay eventos muy específicos que concluyen esas formas y es muy importante entender este tiempo. Ahora, vamos a ver qué va a dar paso. Fíjense muy bien. ¿Qué va a dar paso al siguiente periodo? Porque ya comentamos que esta era de la iglesia tiene ¿cuántos años aproximadamente? 2000. 2000 años. Desde que vino Cristo a la fecha, han pasado 2000 años. Entonces, cuando sea el arrebatamiento, viene otra era. Viene un tiempo diferente. ¿Comprendemos eso? Y ese tiempo que viene, al momento de ser sacada de la iglesia, se van a dar paso a los juicios de Dios, ¿verdad? Por eso es el diseño del arrebatamiento. Porque dice, considérense dignos de escapar de todo lo que vendrá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa siguiente etapa? Los juicios de Dios. ¿Cambiarán las formas? Cambiarán las formas. ¿Sigue siendo fe? Sigue siendo fe, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que comprender y vamos a leer esto que estamos poniendo en la pantalla. Pues estoy bien mal acomodado. Los juicios de Dios sobre la tierra. La ira de Dios, la ira de Satanás, la ira de las naciones. Dios trabajará de diferente forma. Bien, hermanos, miren, ya estoy bien acomodado. Perfecto. No le daba, pero bueno. Miren, hermanos, llevamos hablando de 4 diferentes formas que trabajó Dios en la antigüedad, 3 diferentes formas, y esta es la 4. Es bien importante entender este tema, ¿verdad? Porque ya no va a ser la misma forma de salvación en este periodo. Recordemos que el tema anterior leímos un versículo que era Proverbios. ¿Y qué decía Proverbios? En la etapa de la angustia, en la etapa de la tribulación, ¿qué dijo Dios que iba a hacer ahí? Pues va a sacar. Que no nos iba a escuchar. Ay, perdón. ¿No? Sí. Me van a buscar y no los voy a escuchar. Ahorita tú te arrepientes de tus pecados, quieres buscar a Dios y Dios te escucha. Pero cuando Dios decide ejecutar sus juicios, ¿verdad? Yo quiero, a lo mejor sería bueno leer ese versículo otra vez. Nos vamos a ir tranquilitos para irnos bien claros, ¿verdad? Pero en el programa anterior vimos este versículo ahorita llegó a él. No, ya me fui de más. Es Proverbios. Ahí lo van viendo. Este es el programa anterior. Lucas, bueno, no está. No lo encontré. Pero dice, me buscarán de mañana y no me encontrarán en la época de la angustia. ¿Por qué? Porque ahora nos dice, lo primero que hagan cuando amanecen, búsquenme de madrugada. Hay un mandato que le busquemos de madrugada, ¿verdad? Pero en este periodo no nos va a escuchar. Entonces,
cambian las formas, sí van a cambiar las formas, y no es la única, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más adelante qué otra cosa va a cambiar. Entonces, en la etapa de los juicios, hermanos, la ira de Dios, la ira de Satanás y la ira de las naciones se va a conjugar en este periodo de tiempo. Dios trabajará de diferente forma. Había que comprender muy bien. Y luego, de que, ¿qué concluye la etapa de los juicios? Porque hemos dicho, estamos hablando, que las etapas las concluye un evento específico. Entonces, ¿qué concluye los juicios de Dios? Porque este periodo dura 7 años de acuerdo a la semana 70 de Daniel. 7 años de angustia, que irá de menos a más, ¿verdad? ¿Qué concluye este juicio? La segunda venida de Cristo. Aquí está. Los juicios la concluye la segunda venida de Cristo. Para pasar a otra etapa, hermanos. Porque si Dios ha trabajado de diferentes formas a través del tiempo, también la etapa de los juicios tiene un final. Y Cristo viene a establecer el milenio. El mundo de paz que todo mundo va a anhelar para ese tiempo. Si ahorita ya estamos anhelando paz, estamos desesperados porque la maldad ha ido subiendo, ya el mundo está hambriento de paz, Cristo viene en su segunda venida, pone a todos en su lugar, separa trigo y cizaña, va a haber un cúmulo de juicios donde mucha gente va a ir al infierno y las personas buenas van a heredar el milenio y la iglesia va a venir junto con Cristo a gobernar en ese periodo de tiempo. ¿Qué concluye el milenio? ¿Qué concluye el milenio? Porque les aseguro que en el milenio van a cambiar muchísimas cosas. En el YouTube hay una conferencia que se llama El Milenio, Vicente Rusilli pongan. Ahí aclaro muy bien lo que es el milenio. Y aquí en los futuros programas vamos a ver de una manera resumida el milenio, ¿verdad? Pero ¿qué concluye el milenio? Porque son 1000 años literales de paz, ¿verdad? ¿Qué lo concluye? Pues la eternidad. El programa anterior hablamos del fin del mundo. Este mundo se acaba. La eternidad, cuando pasemos a la eternidad y que este mundo se acabe, es lo que concluye el milenio. Entonces, yo lo que quiero que comprendan con esta primer parte del programa, y espero haya quedado muy claro, que Dios en la antigüedad ha trabajado de diferentes formas, y al futuro también va a trabajar de diferentes formas. ¿Por qué Dios va a cambiar? Díganme. Hay un versículo que dice, en Dios no hay forma, no hay, ¿qué? Sombra de variación. Sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué va a cambiar sus formas? Y eso es, ¿por qué lo digo con tanta fuerza y energía? Porque a muchos cristianos que se han metido a la teología, les cuesta mucho entender esta parte, que Dios ha trabajado de diferentes formas. Por eso soy duro y directo con esto. Si Dios en la antigüedad trabajó de diferentes formas, en el futuro también lo va a hacer. Y si pensamos que esta era de la iglesia va a ser para siempre, erráis por desconocer las escrituras. Así de sencillo. Erráis por desconocer las escrituras o por tenerlas mal interpretadas, ¿verdad? Entonces, ya que comprendimos primeramente esta parte, que Dios trabaja de diferentes formas, tenemos que comprender muy bien, oye, ¿por qué me platicas todo esto? ¿Cuál es la conexión con el Apocalipsis? Porque el tema, sin duda, es el Apocalipsis, la señal por excelencia de que el tiempo está cerca, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender cuál es la conexión con el Apocalipsis, ¿verdad? Créanme, hermanos, que este programa es producto de mucho estudio, de años de estudio, metidos en el tema. Y yo estoy aprovechando todos esos años de estudio para darles en un tiempo corto información muy valiosa. Vale oro, se los aseguro. Vale oro. Porque ya
es producto de mucho estudio y está resumida para que entiendas cosas muy importantes que a mí me costó mucho tiempo entenderlas. ¿Comprendemos eso? Es oro molido lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Ahora, conceptos importantes antes de entrar, por favor, a la estructura que vamos a ver del Apocalipsis. Porque ese va a ser el tema. Tenemos que conocer la estructura del Apocalipsis. Primero, el significado de Apocalipsis, ¿verdad? Mariana debe saber cuál es el significado del Apocalipsis. ¿Qué significa? La palabra, revelación. Revelación, la palabra, exactamente. Revelación significa el Apocalipsis. Es quitar el velo. Hay un velo y te lo quito para que veas revelación que no estaba revelada, un misterio. Por ejemplo, cuando Pablo habla en el arrebatamiento, cuando Pablo enseña la doctrina del arrebatamiento, dice, he aquí, digo un misterio. ¿Qué significa eso? Algo que solo Dios conoce, revelado a los humanos. Y hasta ese momento no se había revelado el arrebatamiento. Pablo fue el que lo reveló. Él fue arrebatado al tercer cielo. Seguramente ahí le informaron del arrebatamiento y viene y nos lo revela a nosotros. En el Antiguo Testamento no está revelado el arrebatamiento. No hay ninguna cita que se refiera al arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y el que me diga que sí, a la hora que quiera me habla y la discutimos, porque no hay ninguna cita que se refiera al arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no estaba revelado. Entonces Pablo dice, he aquí les digo un misterio. Y así el Apocalipsis, que se escribió en el año 95 después de Cristo. No había nada revelado, hermanos. Eso es importante. Entonces, Juan, que es el último de los discípulos, que estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Encarcelado, a causa de predicar el Evangelio, Cristo le da la revelación. Y le abre un velo que no se conocía, ¿verdad? Y entonces es bien importante comprender esa parte. Ahora, conceptos que necesitamos saber del Apocalipsis, que es importante que lo entendamos. Por favor, Mariana, ¿me ayudas con este versículo? Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Perfecto. Fíjense cómo llega la revelación. Dios se la da a Jesucristo, porque Jesucristo no la sabía. ¿Comprendemos? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Luego Cristo se le hace saber al ángel. Y luego el ángel se le hace saber a Juan. Y Juan nos las hace saber a los siervos. ¿Verdad? Canales santos para que esta revelación llegara a nosotros. Y los cristianos no le quieren entrar. Tremendo. No quieren entender porque está muy difícil. Las iglesias no le quieren entrar al Apocalipsis, ¿verdad? Y vean qué fue lo que pasó para que esta revelación llegara. Ahora, fíjense, Dios se la pasa a Jesucristo, se la da a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel a Juan y Juan a los siervos. Ahora, fíjense bien este versículo. ¿Por qué es tan importante comprender el Apocalipsis? Por favor, Mariana. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Ahorita vamos a entender, ahorita dices, fíjense el pensamiento que se viene cuando no comprendes bien el Apocalipsis. Hoy, pues el tiempo está cerca, esto se escribió hace 2000 años. Y Juan ya decía, el tiempo está cerca. No, pues no lo entiendo. Está cerca, han pasado 2000 años. Al final de este programa van a entender el sentido que tiene esta frase del tiempo está cerca. Lo van a entender. Ahorita todavía no, porque vamos en el comienzo. Pero al final del programa van a decir, ¿sabes qué? Por eso
Cristo dejó estipuladas estas palabras. El tiempo está cerca, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que quiero que vean la importancia de entender el libro del Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Las guardan, o sea, las entienden. Lo que está escrito en ellas, porque el tiempo está cerca. Yo les aseguro que el 90% de los cristianos no entiende las palabras del libro del Apocalipsis. Tremendo. Y créanme que este programa les va a dar mucha luz. Por eso, no se levanten de su silla porque se pierden 5 minutos y van a perder el hilo. Lo que vimos en la primera parte es determinante para entender lo que vamos a ver ahorita en esta segunda parte del programa, ¿verdad? Entonces, bienaventurado el que lee, los que oyen y las palabras de esta profecía, los que leen y los que la oyen. Hay gente que le saca la vuelta, ¿verdad? Siendo que el Apocalipsis, fíjense, no, muchos me da miedo. O sea, el asunto es que cuántos, no quiero leer el Apocalipsis porque me da miedo. Sabes que si lo entiendes muy bien, te da paz. Tremendo, ¿eh? Si tú entiendes las palabras del Apocalipsis, te dan paz. Cuando un cristiano dice, me da miedo, o no lo enseño porque pues no quiero asustar a la iglesia, no está entendiendo el Apocalipsis. Tremendo. Ahí tiene un indicador muy fuerte. Y que muchos líderes espirituales caen en esto. El Apocalipsis, entendiéndolo bien, da paz. Muy bien. Ahora, por eso bienaventurado el que lo lee. Dichoso. Muy bien. Ahora, la estructura del Apocalipsis. Síganme con cuidado, por favor. ¿Están concentraditos? Vean. Capítulo 1. Vamos a ver la estructura del Apocalipsis. No nos vamos a meter tan a detalle. Lo vamos a ver por encimita porque la estructura es importante conocerla. Capítulo 1, Jesucristo, ¿qué hace? Se muestra a Juan, se presenta, él mismo se describe con Juan. Mira, yo soy el primero y el último, yo soy el que murió por ti y resucitó, y yo soy, y se describe, mira, yo soy, se presenta con ojos de llama de fuego, con pies de bronce, cinturón de oro, pelo de oro, no. Una impresionante presentación de Jesucristo. Ya no como un corderito. Ya no es el corderito que vino antes. Ahora viene con poder. Ahora sí. Así es Cristo. No es como el que vimos hace 2000 años. Entender eso, cómo se presenta Cristo en el Apocalipsis. Ese es el Dios en el que creemos. Cristo viene poderoso. O sea, es otro Cristo del de hace 2000 años. ¿Verdad? O sea, entonces, pero ya es. Ya es. O sea, esa es la manera en la que Jesucristo es a raíz de que fue resucitado. Así es. Por eso se describe con Juan. Soy ¿verdad? Y ese es el capítulo 1, ¿verdad? Ahora, capítulo 2 y 3. Aquí concéntrese un poquito más. Porque esto es clave. Si no andamos perdidos en el libro del Apocalipsis, hermano. Y perdóname que sea tan puntual, porque yo sé que muchas veces se distraen, pero este tema no se pueden distraer ni un momentito. ¿Ok? Capítulo 2 y 3, Cristo le habla a las 7 iglesias del Apocalipsis. Cristo hace un diagnóstico a las 7 iglesias del Apocalipsis. Había más iglesias. Y son iglesias que existieron, iglesias históricas. Ahora hay sus ruinas. Ustedes busquen, ya hay ruinas. De hecho, una de las iglesias todavía existe. Estas iglesias son reales, existieron, hay ruinas. Es como la Biblia es parte de que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también se confirma a través de, ¿cómo se dice? De hechos históricos. De hechos históricos. Y de la... ¿Cómo se llama la ciencia? Arqueología. Arqueología. Hay ruinas. La Biblia se confirma. Está la tumba de Moisés. Está la tumba de Cristo vacía. Se confirma a través de la arqueología. No han podido descubrir, han querido desprestigiarla, la Biblia, y no han podido. Por un tiempo les creen a los científicos, pero pasa el tiempo y resulta que la Biblia tiene razón.
Entonces, es impresionante. El que no quiera creer en la Biblia es algo ilógico. Pero bueno, Cristo hace un diagnóstico a las 7 iglesias y les dice, las reprende. Fíjense, esto es bien importante entenderlo. A cada una de las iglesias las reprende, las exhorta, les da promesas y las halaga. Ese es el diagnóstico que él hace. Y le dice a cada una les dice, yo conozco tus obras. Eso nos debe poner un temor a Dios reverencial. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. El temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Eso está estipulado. Porque por ahí muchos dicen, no, ¿cómo le vas a tener miedo a Dios? Erráis por desconocer las Escrituras. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y no habla un temor que es miedo. Habla un temor que es de reverencial, de respeto. Y es un temor que te hace actuar. El miedo te paraliza. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le voy a tener miedo a Dios? Hay que entender muy bien el concepto. Entonces, cuando Cristo le dice a todas las iglesias, yo conozco tus obras, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, yo conozco todas tus obras, todo lo que haces bueno, todo lo que haces malo. Es un error pensar que Cristo no nos observa, porque Él es omnisciente, omnipresente. Ya vimos sus atributos. Es un error pensar que Cristo no nos ve, que Dios no nos ve, ¿verdad? Entonces, a todas las iglesias dice, yo conozco tus obras, y las reprende, las exhorta, les da promesas y las halaga. Les dice lo que están haciendo bien y les dice lo que están haciendo mal. Es importante entender esto. Ahora, vean lo tremendo de esto, porque se está dirigiendo a las iglesias, no se está dirigiendo a los políticos, a los artistas, a los incrédulos, a los ateos, a los que creen en otras religiones, a los musulmanes. Se está dirigiendo a las iglesias. Ese es un mensaje para las iglesias. ¿Y saben qué? A todos les dice, arrepiéntete. A las iglesias, pues no se supone que van puros arrepentidos. Tremendo. Entender el mensaje de las iglesias es muy importante. A todas les dice arrepiéntense, nomás a una no. ¿Y saben cuál fue? La de Filadelfia. ¿Y sabes por qué no les dijo eso? Es más, a ella no la reprendió, a esa iglesia no la reprendió, porque ellos guardaban su palabra. Ellos guardaban su palabra. Eso, porque tú has guardado la palabra, no te voy a imponer más carga. Estás haciendo todo bien. Pero ¿saben a cuál reprendió mucho? Es más, a todas las halagó, a todas las encontró algo bueno. A todas. Pero la última, que es la Odisea, directamente se fue a decirles lo que estaban haciendo mal. Digo, estás mal. Y arrepiéntete. La Odisea. ¿Y saben qué plasma esto? Esto es lo importante, concéntrame. Porque el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis plasma la era de la iglesia. Ah, ya ven por qué vimos la parte del programa. Ahorita estamos en la era de la iglesia, el periodo de gracia, la etapa de los gentiles, la gracia. El capítulo 2 y 3 del Apocalipsis es un mensaje a todas estas iglesias. De alguna manera, las iglesias se enfatizan periodos de tiempo de estos 2000 años. Enfatizan periodos. Por ejemplo, la última iglesia es, vamos a ver la apostasía más adelante. Es una señal. Y la apostasía, dice Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cristo no va a venir si antes veas que la apostasía está todo lo que da. Es una señal, la apostasía. Y la iglesia más apóstata de las 7 es la Odisea. Significa que el último periodo de las iglesias va a ser la más engañada. Va a ser el periodo, antes de que venga Cristo, va a ser el periodo, la generación
más engañada, porque va a estar practicando mucha apostasía. Pero no es lo que enfatiza las iglesias anteriores. Entonces, ¿qué creemos los que estudiamos la profecía? Los teólogos. Que Cristo, en el capítulo 2 y 3, plasma estos 2000 años. Y enfatiza tiempos. No significa que ahorita hay iglesias, todas las iglesias, todo lo que estaban mal, ahorita las iglesias lo están haciendo. Pero lo que enfatiza este periodo es la apostasía, ¿verdad? Porque en otra iglesia hubo persecución y Cristo les dijo, aguanten, va a haber persecución. Y eso se enfatizó a esa época, ¿verdad? Pero ahora también hay persecución, pero lo que enfatiza es la apostasía. Entonces, Cristo enfatiza, esto es bien importante entender. Capítulo 2 y 3 es la era de la iglesia. Muy bien, vamos viendo la estructura del Apocalipsis. En el 1, Cristo se presenta, en el 2, la era de la iglesia. 4 y 5, ¿qué creen? Aparece la iglesia en el cielo. La iglesia aparece en el cielo, alabando ya con sus coronas, coronando al Mesías. Léanlo otra vez, por favor. La iglesia en el capítulo 4 y 5 aparece en el cielo, alabando ya con sus coronas, o sea que ya fue él. Si ya tiene la corona, es que ya fue el tribunal de Cristo. ¿Entendemos esa conexión bíblica que hay? Porque el tribunal de Cristo, Pablo lo menciona en Romanos y en Corintios. Pero acá en Apocalipsis no lo menciona. Pero acá ya aparecen con sus coronas. Y el tribunal de Cristo se van a repartir coronas. Y el Apocalipsis dice, sé celoso de tu corona. Cuida tu corona. Que nadie te la quite. Porque si tú te presentas con las manos vacías al tribunal de Cristo, pues a lo mejor no alcanzas corona. Y aquí la iglesia ya aparece con las coronas lanzándolas al trono. Significa que ya fue el tribunal de Cristo. La iglesia ya está en el cielo. Ya fue el arrebatamiento. Por eso es la era de la iglesia. Y en el capítulo 4 y 5, la iglesia ya aparece arriba. Veamos la estructura del Apocalipsis tan importante. Ahora, el orden cronológico en acontecimientos en el Apocalipsis, este es lo que están pensando, ya los conozco. Y más, bueno, lastimosamente mi iglesia que trae otro orden en el Apocalipsis. De modo, tengo que decir. Pero, oye, si es que el Apocalipsis no trae un orden cronológico. Claro que no. Pero hay un juego de tiempos en el Apocalipsis donde sí hay un orden cronológico. Y aquí les estoy mostrando el orden cronológico. Cristo se presenta, capítulo 2 y 3, la era de la iglesia, y 4 y 5 aparece la iglesia arriba. O sea que en el 4 y 5 se da el arrebatamiento de la iglesia. Vean las similitudes que hay en el 4.1, en el versículo 4.1, con el arrebatamiento. Que lo vamos a estudiar más a fondo, pero aquí lo voy a ver, y vamos a ver otra cosa clave, aquí vamos a ver, pónganme atención acá, no lean el versículo. Aquí este versículo es clave, para determinar que cambia una época a otra. Tenemos que comprender esto, porque se nos dan de largo palabras. Y la Biblia dice, escudriña las escrituras, ¿verdad? Entonces, vean la similitud que hay con el arrebatamiento y cómo este versículo del cambiar del capítulo 2 al 3, cambiar al 4, ya está hablando de otra época. Ahora, por favor, ¿me ayudes, Mariana? Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Muy bien, hasta ahí. Una puerta abierta en el cielo, esa se va a abrir en el arrebatamiento. ¿Cómo nos va a llevar Cristo al tercer cielo? Cuando seamos arrebatados, cuando nos va a tomar, si no se abre una puerta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta, ¿saben que se va a ir en el arrebatamiento? Porque ¿qué dice en el arrebatamiento cuando habla de las trompetas? ¿Te acuerdas cómo dice el versículo? No me acuerdo, pero a la final trompeta. A la final trompeta. Y vuelve a recalcar ahí en los versículos de cuando Pablo habla del arrebatamiento, porque se escuchará la trompeta.
Seremos arrebatados, se va a escuchar la trompeta, al final de la trompeta seremos arrebatados. Y aquí se oye una voz de trompeta, fíjense qué casualidad. Y luego, hablando conmigo, dijo, sube acá, ¡fum! Así, cuando leímos en Juan 14:3, vendré otra vez y los tomaré, así nos va a decir, sube acá. El siguiente versículo, que no lo pusimos ahí, ¿lo tienes ahí, por favor, Mariana? ¿Lo puedes leer? Y al instante yo estaba en el Espíritu. Al instante. Hasta ahí, es lo que quería. Y al instante. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? En el instante. En un abrir y cerrar de ojos. Arrebatamiento. ¿Qué significa arrebatamiento? Ser tomados de golpe. Es la traslación de millones de personas en un instante, en un abrir de ojos, al tercer cielo. Ahí está la similitud. Capítulo 2 y 3. La era de la iglesia, el periodo de gracia, la última iglesia, la odisea, la apostasía, todo lo que da. Y en el 4 aparece la iglesia de arriba ya arrebatada, coronando al Mesías. Tremendo, porque acá abajo en la tierra van a estar coronando al anticristo. Tremendo, porque el primer sello de los juicios es la manifestación del anticristo. Entonces, escuchen bien esto, mientras arriba en el cielo se esté coronando al Mesías, aquí en la tierra van a estar coronando al anticristo. ¿Por qué? Porque cuando esta etapa se acabe, la era de la iglesia, se termine la plenitud de los gentiles, con el arrebatamiento, comienzan los juicios de Dios. Aquí está, avance en la estructura, por favor, avance en la estructura del Apocalipsis que llevamos hasta ahorita. Capítulo 1, Jesucristo se describe. Capítulo 2 y 3, la era de la iglesia. Y luego, esto es lo que, por eso lo pongo para que no se me olvide. ¿Cómo sé que cambia la época aquí? En este versículo. Porque miren lo que dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cristo venía presentándose, Cristo habla de la era de la iglesia, y luego le dice, ven, porque te voy a mostrar lo que sucede después de esto. Lo que sucede después de esto. O sea que ya eso ya sucedió, la era de la iglesia. Ahora te voy a mostrar lo que sigue. Y ahí es donde estas palabras se les pasan de largo a muchos. No, es que no lleva un orden cronológico. No, pero hasta aquí es un parteaguas. Ahora te voy a mostrar lo que sucede después de la era de la iglesia. Después del periodo de los gentiles. Después del periodo de gracia. Comprendemos, esto tiene que quedar muy claro. Yo te mostraré las cosas que sucederán después del capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 1. Y vean, aquí está lo que llevamos. Capítulo 2 y 3, la era de la iglesia. Para pasar al 4 y 5 te mostraré lo que sucede después de esto, ¿verdad? Muy bien, te mostraré lo que sucede después de esto. Capítulo 4 y 5, la iglesia aparece en el cielo con sus coronas. Ya fue el tribunal de Cristo. Muy bien, espero que hasta aquí vayamos claro. Ahora, ¿por qué es necesario entender esta estructura del Apocalipsis? Porque es la mayor señal que el tiempo está cerca. Y si no vemos esto que hemos visto, no van a poder estar sensibles. O sea, el Apocalipsis no les va a servir para determinar que Cristo está cerca. Por eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? Síganme con cuidado, no se levanten. Ahora, lo tremendo de aquí, porque aquí, eso es lo que vamos a describir en un ratito más. Vamos a seguir con cómo está estructurado el Apocalipsis. Pero capítulo 6 al 18, nos tiene que quedar bien claro, se describen los 21 juicios de Dios. Jesucristo y el profeta Daniel llaman a esta época de 7 años como el tiempo de angustia, como jamás lo ha habido en la historia de la humanidad, ni lo habrá. Así describen este periodo de juicios del capítulo, fíjense hasta dónde nos saltamos, del 6 al 18. Ya casi nos aventamos todo el libro. Vean todo lo que dura para describir los juicios de Dios, que en el futuros programas vamos a describir los juicios. Ahora no, ahorita nomás estamos viendo la estructura. Se describen los 21 juicios
y es la etapa de sufrimiento en la humanidad mayor que va a haber. No nos perdamos más. Del 6 al 18. Y vean lo tremendo. Porque esto viene a confirmar lo que estamos hablando en la estructura. Porque hay otros que tienen otras estructuras, ¿verdad? Y lo mejor, y lo que hemos hablado es que es mejor tener la mejor interpretación o vivir engañado toda tu vida de cristianos. O de plano no conocerla, como muchos que no conocen el Apocalipsis, ¿verdad? La palabra iglesia, del capítulo 1 al 3, aparece 18 veces. De 18 a 20 veces. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra iglesia en el capítulo de 6 al 18? Ninguna. No aparece la palabra iglesia en este periodo de tiempo. Del 6 al 18, donde se describen los 21 juicios, no hay palabra iglesia. Búsquenla. Eso es producto de mucho estudio, hermanos. Estoy hablándoles oro molido. Yo sé que gente la va a apreciar como oro y otra gente lo va a desechar. No estoy seguro. Pero estoy fuera de responsabilidad. Porque si Dios ya me reveló algo y yo me lo voy a quedar callado, entonces sí yo voy a dar cuentas a Dios. Pero yo estoy fuera de responsabilidad. Del 6 al 18 no aparece la palabra iglesia. ¿Y saben qué creen? Voy para atrás. Que el capítulo 19 en delante vuelve a aparecer la palabra iglesia. Ay, tremendo los que tengan otra estructura del Apocalipsis. Tremendo. Ahora, fíjense bien. Casualidad, porque los que quieren forzar la escritura, claro, no, pues, es casualidad. Pues bueno, les voy a mostrar que no es casualidad. En el capítulo 2 y 3, 7 veces Cristo repite estas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero fíjense qué casualidad. En medio de los juicios, que sí se desatan en un orden cronológico, pero no hay un orden cronológico en su ejecución. ¿Por qué? Porque hay juicios que duran todo el periodo de los 7 años. O sea, hay momentos en el periodo del sufrimiento, de la prueba, de la angustia, que los 21 juicios se están ejecutando. Por eso, ahí no hay un orden cronológico. Porque la profecía te trae y te vuelve en los tiempos. Porque hay tiempos en los que todos los juicios se están ejecutando. Sí se desatan en un orden. Por ejemplo, el primer juicio, la manifestación del anticristo con una falsa paz. Bueno, él va a estar durante los 7 años. Cristo lo va a poner en su lugar al final. Dura los 7 años. Las guerras van de menos a más. Duran los 7 años. El hambre va de menos a más. Dura los 7 años. Entonces se desatan en un orden, pero hay momentos que los juicios están trabajando todos al mismo tiempo y es una revoltura. Está conectado todo. Y entonces ahí sí no hay un orden cronológico. Pero la estructura está muy clara. Y entonces, en medio de estos juicios que describimos del capítulo 6 al 18, ¿qué creen? La frase que la nombra Cristo en la era de la iglesia 7 veces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En medio de todos los juicios, en el capítulo 13, aparece incompleta. Tremendo. O sea, qué casualidad no es. Y sería pensar en un Dios que tuvo fallas. Bueno, ustedes deciden. Apocalipsis 13, 9. Si alguno tiene oído, oiga. No está el Espíritu. Y el Espíritu está en todas partes. No significa que no va a estar. Va a cambiar su forma de operar. Porque ahorita mora con nosotros. Está con nosotros. Pero en el Antiguo Testamento trabajaba así. No. En el Antiguo Testamento era selectivo y temporal. Y entonces
En esta época de la era de gracia, ahorita está con nosotros, somos sellados con el Espíritu Santo y nos lo dejó un don de Dios, nos lo da cuando recibimos a Cristo, viene a morar y el Cristo habita en medio, está en medio, en la era de la iglesia aquí en el mundo, convenciendo de justicia, pecado y de juicio. Aquí está el Espíritu Santo, está obrando en todos los hijos de Dios, porque el que es guiado por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Dice Romanos 8:14. Y está en medio de la iglesia. Y Cristo me dijo, me tengo que ir. Y los discípulos, ¿por qué te vas? Si te estamos esperando y llegas y ya te vas. Me voy a ir porque si no me fuere, no puedo dejarles al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces Cristo se va y nos deja al Espíritu Santo. Pero en la época de los juicios, si alguno tiene oído, oiga. Probablemente se vuelva a trabajar como en el Antiguo Testamento, selectivo y temporal. Es bien importante porque las formas cambian. Por eso vimos la primera parte del programa. Es bien importante entender esto. Ahora, capítulo 19. Y ya vamos desglosando esto, hermano. Yo no sé cómo andamos de tiempo, pero ¿cómo andamos de tiempo? 20 minutos más. 7:24. Bueno. Capítulo 19. Las bodas del Cordero y segunda venida. Fíjense el orden cronológico. Están primero las bodas del Cordero y luego la segunda venida de Cristo. Ahí sí hay orden cronológico. Primero se festejan las bodas del Cordero y luego la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está arriba, ya está festejando. Mientras la iglesia está festejando arriba, acá en el mundo hay caos, sufrimiento. Y capítulo 20-21 habla del milenio, de la nueva Jerusalén, del juicio del gran trono blanco. Y capítulo 22 se despide Juan, conclusión y despedida. 7 partes importantes del Apocalipsis estructurado. Capítulo 1, capítulo 2 y 3, capítulo 4 y 5, la iglesia en el cielo, capítulo 6 al 18, 6 al 18, los juicios de Dios sobre la tierra. Capítulo 19, las bodas del Cordero y segunda venida de Cristo. Capítulo 20 y 21, Nueva Jerusalén, milenio. Capítulo 22, se despide Dios, ya dejando su decreto. Aquí está mi decreto para dominar. 1600 años. Aquí están escritos. El que quiere entender, entienda. ¿Verdad? Y para simplificar la estructura del Apocalipsis, porque aquí es donde ya vamos a cerrar. Ya estamos cerrando, ya se echaron la parte más difícil, hermanos. Aquí ahora sí empieza el mensaje. La señal por excelencia. Aquí empieza a partir de ahorita. ¿Ok? Que se necesitaba saber todo lo que les expliqué para entender la señal por excelencia. Capítulo del 1 al 6 era de la iglesia. Capítulo del 6 al 19, los juicios de Dios. Y capítulo del 19, del 20 en delante, juicio del gran trono blanco, milenio, ¿verdad? Aquí está, del 1 al 6 era de la iglesia, ya simplificada la estructura. 7 años de este periodo, que concluyen con la segunda venida de Cristo. Ahora, muy bien, ahora sí, esto es lo que va a valer oro, después de toda la explicación. ¿Están atentos? Muy bien. Miren, del capítulo 6 al 19, nada ha sucedido. Y esto les va a costar entenderlo. ¿Cómo? ¿Cómo Dios se dedicó del capítulo 6 hasta el 18 y nada ha sucedido? Pues así como lo ven, nada ha sucedido. No se ha ejecutado el primer juicio, que es la manifestación del anticristo. ¿O ya lo conoce alguien? ¿Ya conoce alguien al anticristo? Porque ese es el primer juicio. Con eso detona esa forma. Con eso detona el inicio. Así como Cristo detonó la era de la iglesia con su sacrificio, esta forma de los juicios se ejecutan con la entrada del anticristo al escenario. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero por qué tenemos la información ahí si no la iglesia no la iba a vivir? Aquí está lo importante. La iglesia ha visto que se gesta esto. Este escenario no se genera de la noche a la mañana, hermanos. Tremendo. Este escenario
tiene milenios gestándose. ¿Comprendemos eso? Sí, claramente no vamos a vivir ese escenario. No lo vamos a vivir, pero lo vimos gestarse. O sea que la información es muy valiosa. Claro que me sirve la información. Y ahorita vamos a ver versículos que nos van a ayudar a entender más este punto. Porque el escenario que se describe en los juicios, hace 200 años no estaba, hace 100 años no estaba. Eso es lo tremendo. ¿Comprendemos eso? El escenario que ya sabemos que a punto están de ejecutarse los juicios, es que el escenario está listo. Es como una obra de teatro, hermano. O sea, vamos a hacer una obra de teatro, se organizan y al mismo día ya está la obra de teatro. No. ¿Qué hay antes para que la obra de teatro salga bien? Ensayos. Toda una preparación, desde escoger a sus protagonistas, desde escoger a los artistas, desde comprar mobiliario. O sea, no se hace de la noche a la mañana. Todo se tiene que preparar para cuando se haga la obra, todo esté listo, ¿verdad? Véanlo igual. El escenario es como una película. Aquí está. Vean una línea. A ver ahí. Vean una línea del Apocalipsis donde aquí se abre el velo. El capítulo de 6 al 18 aquí está. Y te presenta un escenario. Pero cuando se estaba gestando, esto era en secreto por el misterio de la iniquidad que Pablo dice que desde hace 2000 años ya está operando, en secreto. Se fue gestando. Cristo abre un velo para ver el escenario de los juicios y lo vuelve a cerrar. ¿Comprendemos este asunto? ¿Comprendemos bien? Oye, pues no ha sucedido, ¿de qué me sirve? Pues la iglesia no va a estar. Te sirve que el escenario se está gestando. Ahora, ¿qué escenario es el que está gestando? Bueno, se está gestando un escenario geopolítico, militar, religioso, trabajando de la mano. Eso es lo que presenta el escenario de los juicios. Un avance tecnológico que será determinante para usarse en este periodo de tiempo. Dios está avisando aparte por medio de las señales de la naturaleza y de los cielos, como los dolores de la mujer encista, porque está dando probaditas de señales en la naturaleza de cómo se va a hacer el juicio. Por ejemplo, por decirte un ejemplo, en el Apocalipsis habla de un juicio que caerán granizos de 40 kilos. Y ahorita últimamente han caído granizos grandecitos. Nomás nos está dando una probadita de lo que va a suceder. Por ejemplo, habla de otras señales en la naturaleza que va a haber. Va a haber un gran terremoto. Pues nos los está mostrando ahorita cada vez más seguido y cada vez más intensos. Porque en el Apocalipsis va a haber un terremoto sin precedentes. Que probablemente este terremoto haga que sacuda toda la tierra y en el amor en ese momento es el arrebatamiento. Pero bueno, entonces lo que yo quiero que comprendamos es que el escenario de los juicios y ahorita está listo, así como la obra de teatro, ya está todo listo para el primer escenario, ¿verdad? Así está, el escenario de los juicios ya está listo. Eso es la mayor señal que tenemos de que Cristo está cerca. Por eso dijo, el tiempo está cerca. Pues cuando veas todo esto cumplido, que se escribió hace 2000 años, pero ahorita está cumplido, el tiempo está cerca. ¿Comprendemos la frase de Juan, que no se equivocó y que no le hayamos sentido? Realmente el tiempo está cerca cuando este escenario está cumplido. Y nos vamos a ver los 3 versículos más sencillitos. Son 10 minutos los que ocupamos, ¿verdad? Te encargo, 10 minutos los que ocupamos para terminar. Porque vamos a ver los versículos más sencillos que nos ayudan a entender este punto que estoy explicando. ¿Por qué? Porque son versículos que no se podían haber dado hace 200 años, hace 300, hace 2000 años, no se podían haber dado hasta ahorita. Y son los más sencillos de entender. Entender esta parte del Apocalipsis del 6 de 18
entiendes muchas cosas que ves que se están gestando. Pero ahorita nos vamos a ir por lo sencillito. No se crean especialistas por este programa en cuestión del Apocalipsis. Y el primer versículo va a ser este. Está todo listo. Por favor, Apocalipsis. Por favor, Mariana. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Va a haber una guerra muy importante, donde un país va a hacer guerra muy fuerte y traerá 200 millones de soldados. ¿Cuántos son? 200 millones de soldados. Y dice Juan, yo oí su número, porque hace 2000 años eso era impensable. ¿Saben que 200 millones era lo que había de habitantes hace 2000 años en la era de Cristo? ¡De habitantes! Pero ahora sí hay un país que cuenta con un ejército de 200 millones. ¿Se fijan? El escenario está listo. China, y habla de los reyes del oriente, el Apocalipsis, cuentan con un ejército de 200 millones y más. Está cumplido. Esto era imposible de creerlo. También por ahí dicen los necios, porque acuérdense que aquí estamos hablando solo de una profecía y de la más importante, pero lo que concluimos que el tiempo está cerca son todas las profecías que vamos a ver. No nomás es esto, ¿verdad? Pero los necios dicen, oye, en la época de Hitler había ejércitos de esa cantidad. Pues no, documéntese bien. No había ejércitos de 200 millones. Hay que investigar. Es ahora cuando el escenario está listo, ¿verdad? Ahora, siguiente versículo. Son de los más sencillos de entender. Por favor, Mariana. Apocalipsis 3, 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Nadie va a poder comprar ni vender si no tiene una marca puesta que es del número de la bestia. Nadie se va a poder mantener a sus familias en esta era, porque fíjense dónde están los versículos que estamos leyendo. En el periodo de los juicios. Nadie va a poder comprar ni vender si no se pone una marca. Y el que se la ponga ya es de Satanás. Ya es propiedad de Satanás. Entonces, qué difícil va a ser vivir en este periodo de tiempo. Te va a costar la vida decir que crees en Cristo. Por eso cambian las formas. ¿Y cómo creen que se va a lograr? Este versículo lo que plasma es control sobre la humanidad. Algo que no había hace 100 años, hace 200. Simplemente hoy los que tenemos negocio. Antes tú podías imprimir muchas facturas. Hoy bueno, ya no puedes trabajar, te dice Hacienda. Tengo 500,000 facturas, a ver que cuando me las termine hablamos. Pero ahora, factura electrónica, con un botoncito, ya dejas de comprar y vender. Ya tu negocio no funciona. Si no te sometes al sistema, con un botoncito tienes. O sea, que la tecnología funge un papel muy importante. Y Daniel dijo, en la época del fin, la ciencia aumentará. El escenario está cumplido. Ahora sí, todo esto se fue gestando. Oye, que la tecnología muy buena y vamos avanzando. Realmente no sabíamos los que estamos al pendiente de la profecía sí sabíamos, pero sabemos que la tecnología se va a convertir en el enemigo de la humanidad. Ahorita es amiga y ahorita lo estamos ocupando. La iglesia es un estorbo para el anticristo, para Satanás, porque ahorita la tecnología está ayudando a la iglesia a predicar la palabra, pero la iglesia se va a ir y esta tecnología se va a convertir en tu enemigo. Porque por medio de ella te van a controlar. Y eso es ahora, en este escenario.
Por eso los juicios están a punto. El escenario está preparado. Cuando entendemos el libro de Apocalipsis, es la mayor señal, porque ya está todo listo. Ya está todo listo. Y por último, y ya terminamos con esto, hermanos. Por favor, Mariana, el templo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Perfecto. El templo lo vamos a ver más a detalle en los siguientes programas. Pero ahorita lo que quiero que comprendan, ¿en qué capítulo está este? 11. En el 11. ¿Dónde están los juicios? ¿De capítulo qué a cuál? 6 al 18. 6 al 18. Va a haber un templo construido de los judíos, que les han destruido 2 templos donde mataban los corderitos para el perdón de pecados, y ellos lo que quieren es volverlo a construir. Y en ese templo es donde el anticristo va a hacer muchas cosas de abominaciones. Tiene que haber un templo construido en el Apocalipsis. ¿Y qué creen? Está todo listo. Por eso vamos a ver la profecía del templo. Nomás los judíos están esperando una llamadita. Una llamadita. Puedes construir el templo. ¿Por qué? Porque el terreno donde lo tienen que construir, lo tienen los árabes. ¿Y quién cree que lo va a arreglar? El anticristo. Ese arreglo de milenios que están peleados, lo va a arreglar el anticristo. Y va a dejar que se construya el templo. Porque tiene propósitos. Al principio, con engaño. Para que los judíos puedan hacer sus sacrificios. Pero después, para que sea él adorado en el templo. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se meten en una página de internet de los avances que hay de este templo, está listo, hermanos. Con tanta tecnología, nomás les dan la llamada. No pasa un mes, 2 meses, 3 meses y está hecho el templo. Entonces, el escenario está puesto. Esto no se hubiera podido cumplir el templo sin la restauración de Israel, que es la que vamos a hablar en nuestro siguiente programa. Pero este programa lo vamos a dejar unos días para que lo dijeran bien. Porque créanme que yo creo que lo van a tener que ver 2, 3 veces para poder digerirlo bien. ¿Verdad? Son cosas que cuesta mucho comprender. Entonces, hermanos, terminamos. La señal por excelencia es que el escenario está listo para los juicios. Y es la primera señal, el Apocalipsis. Mañana veremos, próximo programa, la restauración de Israel. ¿Verdad? Gracias, hermanos, por acompañarnos. Mariana, por favor, ¿algún comentario? ¿O de plano hoy? De plano hoy andamos mudos. Muy bien, ¿algún comentario? Pues tampoco. Creo que están con la boca abierta. Estamos procesando. Así me quedo yo cuando estudiaba todo esto, hermanos, pero es una bendición. Como les dije en un principio, el que entiende el libro del Apocalipsis le da paz, aunque esté muy duro, pero le da paz. Incomprensible, sí, porque Dios sobrepasa, ¿cómo va? La paz que sobrepasa todo entendimiento. La da Dios. Y como ante tantos juicios va a haber paz, pues sí, entender el libro del Apocalipsis te da paz. Gracias por escucharnos y terminamos con el 4º programa. Hasta luego.